El gobierno de China deja a un lado su místico silencio y presenta la solución política de la crisis en Ucrania a un año de la invasión de aquel 24 de febrero del 2022. China prácticamente presenta un documento en el que indica su posición a la solución política de la crisis a Ucrania. En ella redactan 12 puntos. Punto número 1, dice China: respetar la soberanía de todos los países, pedrada para Rusia. El derecho internacional universalmente reconocido, incluyendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, debe ser estrictamente observado. Para China, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser efectivamente defendidas. Todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Todas las partes deben defender conjuntamente, dice China, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. Hay que promover la aplicación igualitaria y uniforme del derecho internacional y rechazar el doble rasero, pedrada para Estados Unidos. Sin embargo, China ya le mandó decir a Rusia que se salga de las 4 provincias y creo que incluso de Crimea. Punto número 2. Abandonar la mentalidad de Guerra Fría. La seguridad de un país no debe conseguirse a expensas de otros. La seguridad de una región no debe lograrse mediante el fortalecimiento o la expansión de los bloques militares, pedrada para Estados Unidos y para la OTAN. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben ser tomados en serio y abordados adecuadamente. No existe una solución simple a un problema complejo. Todas las partes, siguiendo el concepto de seguridad común, deben sentirse seguras dentro de sus fronteras. Y cuando dice eso, retoma el argumento de Rusia de que no quiere la OTAN en sus puertas. Punto número 3. Cesar las hostilidades. El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben mantenerse racionales y actuar con moderación, abstenerse de avivar las llamas y agravar las tensiones y evitar que la crisis de Ucrania se deteriore aún más o que incluso se salga de control. Todas las partes deben apoyar a Rusia y a Ucrania a trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo o lo más cercano a ello, lo más pronto posible, para desescalar gradualmente la situación y en última instancia alcanzar el alto el fuego integral, es decir, detener hostilidades. Punto número 4, reanudar las conversaciones de paz. Ahí también es una crítica para Ucrania, que ya se habían reanudado en Turquía y Ucrania, cuando Estados Unidos le hizo así en la mesa, Ucrania salió de las pláticas de conversación aduciendo que estaban siendo envenenados, pero en Turquía. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis en Ucrania, dice el gobierno chino. Todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica de las crisis deben ser alentados y apoyados. China seguirá desempeñando el papel constructivo en este aspecto. A China ya le contestaron desde la Unión Europea que no es cierto, que no ven que sea serio en su papel protagónico como pacificador. Punto número 5. Resolver la crisis humanitaria. Todas las medidas conducentes a aliviar la crisis humanitaria deben ser alentadas y apoyadas. Se necesitan esfuerzos para aumentar la asistencia humanitaria a las áreas pertinentes, mejorar las condiciones humanitarias y proporcionar acceso rápido a las políticas humanitarias de la comunidad internacional. Dice también que se debe apoyar a la ONU a desempeñar un papel coordinador en la canalización de la ayuda humanitaria para las zonas de conflicto. Punto número 6. Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles, proteger a mujeres, niños y a otras víctimas del conflicto y respetar los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra. Es decir, China aboga por las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1967. 7. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. China se opone a los ataques armados contra las centrales nucleares u otras instalaciones nucleares pacíficas y llama a todas las partes a acatar el derecho internacional, incluyendo la Convención sobre la Seguridad Nuclear, y evitar resueltamente accidentes nucleares provocados por el hombre. Es decir, si son accidentes provocados, entonces no son accidentes ni chinos, son ataques, pero
A fin de cuentas, el espíritu de ese punto es que se eviten los ataques a centrales nucleares. China apoya al Organismo Internacional de Energía Atómica a desempeñar un papel constructivo en la promoción de la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares pacíficas que todavía quedan en Ucrania. Punto número 8. Reducir los riesgos estratégicos. Las armas nucleares no deben ser utilizadas, dice China, y las guerras nucleares nunca deben ser libradas. Hay que oponerse al uso o a la amenaza del uso de la fuerza de las armas nucleares. Hay que prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares a toda costa. China se opone a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país y bajo cualquier circunstancia. Claro, aquí China entra ya en su papel de aspirante a ser hegemonía, o por lo menos a ser una potencia dentro del concierto de naciones, porque ellos ya hicieron investigación, ya tienen armas nucleares, pero no quieren que otro las llegue a desarrollar. 9. Facilitar las exportaciones de cereales. Todas las partes deben aplicar plena y eficazmente de forma equilibrada la iniciativa de cereales del Mar Negro, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, y apoyar a Naciones Unidas a desempeñar un papel importante al respecto. Yo no sé si Rusia esté, digamos, en este canal, porque ya le metieron armas, ya le metieron cosas por ahí. 10. Poner fin a las sanciones unilaterales, pedrada para Europa. Las sanciones unilaterales y la máxima presión no pueden resolver la cuestión y solo crean nuevos problemas, dice China. El gobierno chino se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puesto que es la institución facultada para ello. No a las sanciones unilaterales, porque lejos de acabar con el problema, lo agudiza y puede hacer que se pierda el control. 11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro. Todas las partes deben defender efectivamente el sistema existente y oponerse a usar la economía mundial como una herramienta o arma para fines políticos. Y finalmente, 12. Dice el gobierno chino que tiene que promover la reconstrucción del posconflicto. La comunidad internacional debe tomar medidas para apoyar la reconstrucción post-conflicto en las zonas de conflicto. China está dispuesta a proporcionar asistencia y a desempeñar un papel constructivo en este aspecto. Me parece que a China le va a empezar a costar trabajo quedar bien con todas las partes, y si hasta ahora ha estado en buenos términos con Rusia por su supuesta neutralidad, y digo supuesta neutralidad porque se ha beneficiado bastante de Rusia en materia de gas y en materia de petróleo, recibiendo cantidades enormes de gas y petróleo a precios, como decimos en México, con unos descuentazos. Pero hablar del tema de la integridad territorial me parece que le podría hacer chocar con Rusia, porque eso sería que Rusia, después de tantos muertos y después de tanto daño, termine por devolver las 4 provincias que ya se anexó incluso constitucionalmente, sobre todo estas del Donbass, y que además pues también habría que pensarse si por integridad territorial de Ucrania se refiere también a Crimea. Esto podría generarle una respuesta por parte de Rusia de Macao, Hong Kong y Taiwán, que para China también son líneas rojas. Pero también para Ucrania, decirle a Ucrania que se tienen que sentar a negociar, y en las negociaciones se gana algo, se pierde otra cosa. Ucrania también le podrá decir: yo negociaré con Rusia hasta que recupere todas mis provincias, pero recuperar todas las provincias es innegociable para Rusia. Por lo tanto, Ucrania le podría decir a China: pues tú también regrésale Hong Kong a los británicos, deja en paz a los taiwaneses y devuélvele Macao a los portugueses, y entonces China se exaltaría, perdería los estribos y no sería la potencia conciliadora que hemos estado viendo que se presenta como una de ellas. Sin embargo, lo que se le reconoce a China, a diferencia de la Unión Europea o de Estados Unidos, que han estado atizando el fuego, es por lo menos que a un año de esta invasión de Rusia sí tiene una propuesta, y es una propuesta muy concreta. Pues hasta aquí, mis queridos alumnos digitales, hasta aquí nuestro Análisis Express. Si les gustó, fue de su agrado, ayúdenos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Les veo en la tardeada de análisis.